Noviembre de 1989. Una inesperada aceleración en la historia ha causado la caída del ya tambaleante bloque soviético. La multitud de berlineses cruzando el muro que dividía a los dos estados alemanes simbolizaría para siempre este evento. ¿Quién imaginaría que 2 años más tarde los ciudadanos, otra vez ellos, derribarían las estatuas de Lenin en el mismo lugar de nacimiento del comunismo? Este otro símbolo está para siempre vinculado con la desintegración de la URSS. Entre estas dos fechas tuvieron lugar una serie de eventos que algunos consideraron impredecibles y otros ineludibles. El ocaso de la Unión Soviética. El primer evento de esta serie tiene lugar a 2.500 millas de Moscú, en 2 barcos golpeados por una tormenta en el Mediterráneo, cerca de la costa de Malta. Fue el primer encuentro entre Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y George Bush, el recientemente electo presidente de los Estados Unidos. Fue muy curioso porque había una gran tormenta y no lograban que los barcos se encontraran entre sí. Y Bush se mareó, Gorbachev se mareó y todos estaban enfermos. Los dos hombres que navegaban el uno hacia el otro en ese mar tempestuoso eran los líderes de las 2 potencias más poderosas del mundo. George Bush, quien había sido presidente de los Estados Unidos durante menos de un año, había sucedido a Ronald Reagan, el hombre que se refería a la Unión Soviética como el imperio maligno y que llevó el enfrentamiento nuclear con el bloque soviético a su clímax. ¿Continuaría Bush con las políticas de su predecesor? Mikhail Gorbachev ha sido secretario general del PCUS desde 1985. Tenía entonces 54 años de edad. Introdujo un espíritu joven al mando del partido y dio pie a reformas radicales. En cuanto a los asuntos exteriores, levantó la cortina de hierro, permitiendo recobrar el control sobre su propio porvenir a los países satélite de la URSS, como Polonia, Hungría y Checoslovaquia. En cuanto a lo nacional, comenzó a democratizar al país a través de 2 políticas: Glasnost y Perestroika. Glasnost significó la libertad de expresión, Perestroika la reestructuración de la economía política y del sistema social. La gente se pregunta, ¿qué es perestroika? Bueno, es hacer el trabajo con afán. Eso es perestroika. Es ayudar a los otros. Es sentir los hombros de los demás. Eso es socialismo. Tan pronto como Gorbachev dijo, pueden expresarse, ese fue el fin. Después de eso, no había manera de detener cosa alguna o retroceder. Era demasiado tarde. Todo se suscitó a partir de eso. Sin embargo, para 1989 el resultado no fue convincente. Aunque la sociedad soviética comenzaba a tener un respiro y se había abolido la censura de la prensa, aunque las libertades individuales se respetaban más y habían desaparecido los encarcelamientos arbitrarios, la vida cotidiana de los rusos estaba deteriorándose. Entonces fue cuando tuvo lugar la cumbre de Malta. Gorbachev llevó a la reunión de Malta con una posición extremadamente débil. Tenía una meta crucial: pactar con los estadounidenses el cese de la intensificación nuclear por motivos morales, por supuesto, pero también por razones económicas. La drástica reducción de gastos militares en su país le ayudaría a financiar su famosa perestroika y a mejorar el nivel de vida de su gente. No solo los países europeos, sino el mundo entero estaba enfrascado en esta Guerra Fría. Hay que darse cuenta de que la URSS y los Estados Unidos habían gastado docenas de miles de millones de dólares en la carrera de armamento. Solo imagina qué se pudo haber hecho con ese dinero. Durante los meses previos a la cumbre, el gobierno de Bush estaba escindido justo en el medio. Así que el presidente Bush, y aquí fue donde jugué un pequeño papel, llevó a todo su equipo, a todos, a Camp David, la casa presidencial de descanso, e invitó
para que hablaran ante todo su equipo de trabajo. A dos personas representantes de dos posturas académicas diferentes en torno a Gorbachov. Al profesor Richard Pipes de Harvard, quien no creía en Gorbachov y pensaba que el asunto de la perestroika era un truco. Y a Stephen Cohen, de Princeton. En el 89, Cohen sostenía una conocida postura, que Gorbachov representaba para los Estados Unidos una oportunidad histórica para acabar con la Guerra Fría. Después de que Pipes habló y de que yo hablé, nos hicieron preguntas, y entonces me pareció evidente que el presidente se había decidido que terminaría la Guerra Fría con Gorbachov en Malta, a bordo de esos barcos. Bush dijo esta famosa frase: la URSS ya no es nuestro enemigo. Yo en respuesta dije lo mismo. Nos estrechamos las manos. Así que este gesto y este discurso en común simbolizaron el fin de la Guerra Fría. Fue para todos nosotros un gran logro. Abrió perspectivas para un nuevo tipo de cooperación. Nos surgió inmediatamente una pregunta: ¿cómo habríamos de actuar bajo estas nuevas condiciones? No fue sencillo responder. Fue en este nuevo contexto político que Mikhail Gorbachov fue a Vilna, en Lituania, donde miles de manifestantes exigían la independencia del país. Fue con su esposa Raisa para ponderar la situación que se estaba tornando peligrosa, porque Lituania era una parte integral de la Unión Soviética, que al igual que los otros dos estados bálticos, Letonia y Estonia, había sido anexada a la URSS en 1940. Cuando Mikhail Sergeyevich Gorbachov vino, lo acompañé a todos lados, a las calles, a las plazas y a reuniones con intelectuales. Cada vez preguntaba lo mismo: ¿de verdad quieren abandonar la Unión Soviética? Y recibía la misma respuesta: sí. ¿Qué otra cosa podían contestar? Era por sí mismo evidente. De regreso en Moscú, Mikhail Gorbachov sacó otra conclusión de su viaje con sus colegas del partido. Cuando Gorbachov regresó de Vilna, se dirigió al Politburó con entusiasmo. Dijo: todo está bien. Quieren permanecer con los rusos y pertenecer a la Unión Soviética. No hay ningún problema. Sin embargo, 2 meses después, Lituania declaró unilateralmente su independencia. Por primera vez en la historia de la URSS, una de sus repúblicas se apartaba. Era un asunto serio porque podría ser contagioso. Mikhail Gorbachov pedía tiempo, apegándose a las reglas que él mismo había establecido al subir al poder. Lo que importa de Gorbachov y que es para mí, prueba de sus habilidades excepcionales, es su adhesión a ciertos principios morales, su aversión hacia el uso de la fuerza y su formación. Al ser educado como abogado, ponía en alto la primicia de la ley. Juro solemnemente servir a la gente de nuestra nación, actuar estrictamente conforme a la Constitución. Para poder continuar con sus reformas legalmente, Gorbachov hizo que el Congreso de los Diputados del Pueblo lo nombrara presidente de la URSS. Al mismo tiempo, abolió el monopolio político del Partido Comunista con la introducción en la Unión Soviética de un sistema multipartidario. Todo debía ser radicalmente reformado. Yo estaba consciente de eso. Mikhail Sergeyevich Gorbachov lo pensaba también. Pero estaba más a favor de hacer mejoras y enmiendas. Solía decirme: cuidado, Alexander. Este partido es un monstruo tal que podrías perder el control muy pronto. Este sistema ya no podía soportar más. Era anticuado. Esto era obvio por el hecho de que seguía una política autoritaria. El Partido Comunista y el cuerpo administrativo tenían control absoluto. Como se podrá ver, todos mis movimientos innovadores eran vigilados por la nomenclatura. Pasaba siempre lo mismo.
En lugar de ver los asuntos e implementar la perestroika, el Partido Comunista se dedicaba a entorpecer el proceso entero. Había gente que consideraba que solo se podía desmantelar al sistema comunista con la desintegración de la Unión Soviética. Yo no entendía eso y no lo podía aceptar. Pensaba afanosamente que era mejor construir una unión a la manera de la Unión Europea. Por eso preparé un nuevo programa económico que habría de completarse en 500 días. Había tenido que tratar este asunto durante los debates parlamentarios para criticar severamente a Yavlinsky y a Gorbachov mismo. Les decía, ¿cómo podemos echar a andar una economía de mercado en 500 días si ni siquiera hemos pensado en una teoría de mercado libre? ¿Cómo se puede acaso resolver este problema en 500 días? Es una locura. El presidente Gorbachov se enfrentó con el eterno dilema. ¿Son compatibles el marxismo y el capitalismo? En otras palabras, ¿se puede organizar un mercado libre dentro de una economía controlada? La perestroika, que debía encargarse de esto, no tuvo el resultado esperado. Abrir el comercio a la competencia fue un fracaso porque los precios permanecían fijos y a los nuevos productores independientes ya no les interesaba vender con pérdidas. El resultado fue una caída en la producción, estanterías vacías en las tiendas y una escasez general de todo. No hay nada en las tiendas. Nos la pasamos yendo de un lado a otro, pero no hay nada. Alguien tiene que hacer algo. No es el tipo de pregunta que se le hace a Mikhail Sergeyevich. Gorbachov ya hablaba de la necesidad de liberar los precios de los bienes indispensables 2 meses después de haber sido elegido. Pero mientras más se acercaba el momento en que debía decidir, más se alejaba su pluma del papel. Gorbachov aplazaba el asunto y finalmente abandonó su programa, pero ya era demasiado tarde. El dólar manejado clandestinamente se convirtió en la divisa de referencia. El rublo colapsó. La inflación se disparaba. Pordioseros aparecieron en las calles de Moscú, algo nunca antes visto. Ya no se pagaban los sueldos y pensiones con regularidad. Viéndolo en retrospectiva 20 años después, Gorbachov criticó este programa que quería impulsar el cambio económico. De hecho, fue un gran error. Es imposible hacer una transición de un sistema económico a otro en 500 días. Fallamos. Realmente fallamos. El fracaso fue tal que el 1 de mayo de 1990, por vez primera en la historia de la Unión Soviética, el dirigente de la nación fue obligado a dejar el podio oficial en la Plaza Roja por las quejas de la multitud. Fue entonces cuando un hombre que había sido considerado antipático por muchos años se hizo visible: Boris Yeltsin. Era un alto oficial, un importante funcionario apreciado por su eficacia y su franqueza. Además, había sido secretario del partido en Moscú antes de ser desplazado por Gorbachov por criticar la lentitud del progreso de la perestroika. Debo admitir que el nombramiento de Yeltsin fue un error en el partido. Lo discutimos ampliamente. ¿Deberíamos o no aceptarlo entre nosotros? Se me dijo: Mikhail Sergeyevich, él es digno de confianza. Debería estar en nuestro equipo. No vacilará, tomará decisiones. Así que lo aceptamos. ¿Y cómo acabó? Bueno, ya sabemos cómo. Elegido diputado del pueblo, en la sede de los reformistas comunistas, Boris Yeltsin nunca desperdició la oportunidad de mostrar su hostilidad hacia Gorbachov. Lo atacaba frecuentemente en el Parlamento. Ha llegado el momento de mostrarle a la sociedad un cuadro objetivo de la situación. Eso es lo que pudo haber hecho Mikhail Gorbachov. Él es quien proclamó la perestroika y su responsabilidad, por supuesto, es insoslayable en la crisis que ahora ésta enfrenta. La política exterior de Gorbachov fue tan criticada como los fracasos de la perestroika.
Se le acusó de haber cedido ante las potencias occidentales, no solo por no haber negociado seriamente la partida de las tropas soviéticas de Alemania del Este, sino también por cuestiones mucho más importantes. Bush, la administración de Bush, le dijo a Mikhail Sergeyevich: todos concordamos en que Alemania debe ser unificada. Este asunto ya no puede ser soslayado. Tiene que ser así, es justicia histórica. ¿Pero qué hacemos con la Alemania unificada? ¿Qué se hace con ella? ¿Dónde la ponemos? Así, una solución fue colocar a Alemania en la OTAN para que se pudiera controlar, pero a Gorbachov no le gustó la idea. Era una rendición muy grande, una concesión demasiado grande. Y después se le dijo a Gorbachov, o se le pidió, que si Alemania habría de estar en la OTAN o la OTAN nunca se movería hacia el este. En otras palabras, la OTAN terminaría en Alemania. Eso se le prometió a Gorbachov. Pero cometió un error. Confió en los estadounidenses. En efecto, era obvio que los polacos, los húngaros y los checos harían todo lo posible por entrar a la OTAN, empujando así los límites de la organización hasta la frontera misma de la URSS. Debilitado cada vez más, Gorbachov tuvo, sin embargo, una victoria al ser reasignado como secretario general por el 28º Congreso del Partido Comunista. Los conservadores se convirtieron en minoría, pero repentinamente, en un movimiento espectacular, Boris Yeltsin cerró las puertas del partido. Nadie más que yo lo vio en ese estado. Estaba lívido, profundamente decepcionado. Él que se había nutrido de la leche de la madre comunismo, él que le debía toda su vida al comunismo, tenía que partir con todo eso. Recordemos aquella vez en la sala del Congreso en el Kremlin. Se le ve detrás, subiendo el pasillo en el corazón de este poder que hace no mucho tiempo había sido despiadado, todopoderoso, y que ahora se encontraba en la miseria. De hecho, al salir de esa manera estaba dirigiéndose hacia un nuevo poder potencial. En otoño de 1990, esta era la situación. Los demócratas se alejaron de Gorbachov después de que éste había abandonado el programa de los 500 días, y los comunistas también lo dejaron diciendo: ¿de qué nos has de servir ahora después de todo lo que has hecho contra nosotros? Así que lo dejaron completamente desamparado. Dado este vacío, el presidente Gorbachov fue obligado a renunciar. Como simplemente no pudo arreglárselas con Yeltsin debido tanto a razones personales como políticas, se volvió hacia los comunistas a pesar de que estos lo culpaban de haber roto el monopolio de su partido. En el otoño, juntó un equipo de gente decidida. Nombró a Boris Pugo, ministro interno, Dmitry Yazov, ministro de Defensa, y a Vladimir Kryuchkov, líder de la KGB. Asimismo, hizo nuevas concesiones a los partidarios de línea dura al nombrar a Gennady Yanev presidente y a Valentin Pavlov primer ministro. Este cambio en la dirección fue tan rotundo que su fiel compañero en armas, Eduard Shevardnadze, lo abandonó. Este es el advenimiento de una dictadura. Lo declaro con toda conciencia. Nadie sabrá qué será de esta dictadura, ni quién será el dictador o qué prácticas tendrá. Quiero decir esto. Renuncio. Lo hago como protesta en contra de la dictadura. Gracias. Después de mí, fue Gorbachov quien habló. Dijo: eso es mentira. No hay amenaza. Si fuera una verdadera amenaza, ¿por qué lo sabría él, Shevardnadze, y no yo? Pero yo tenía información confiable. ¿Sabes por qué? Porque en el Ministerio de Relaciones Exteriores yo dirigía 30 o 40% de los diplomáticos que trabajaban para la KGB. Lo sabían todo y naturalmente me informaban también. Pero Gorbachov no me quería creer. El endurecimiento del régimen en Moscú hizo que los comunistas conservadores de los países bálticos estuvieran a la ofensiva.
Salieron a las calles de Vilna y de Riga para incitar a su nación a que permaneciera con los soviéticos. Se enfrentaron con los independentistas. La tensión aumentaba. Hubo reuniones de entre 100 y 150.000 personas. No se podía ver el fin de la multitud que se extendía más allá del horizonte. Los altos mandos me llamaron para que fuera a Moscú y me dijeron: te ofrecemos todos los medios necesarios para que acabes con este movimiento. Yo les dije: no quiero ninguno de esos medios, no lo haré. Entonces aquellos ofrecimientos terminaron. Un golpe estaba siendo preparado en Vilna. Los comandos se hallaban cerca. Bastaba con una orden de Moscú para que entraran. Frente a mis ojos, el presidente Gorbachov llamó a Yazov, ministro de Defensa, y le dijo: ¿cuánto va a durar esto? ¿Por qué no puedes acabar con este puñado de nacionalistas? Yazov contestó: Mikhail Sergeyevich, tú eres la máxima autoridad. Dame una orden escrita y mañana no solo no existirá esta torre de transmisión, sino que no habrá nada aquí. Y Gorbachov dijo: mi palabra no es suficiente para ti. En efecto, nadie quería ser responsable del derramamiento de sangre. Las consecuencias de estas indecisiones en las jerarquías más altas del Estado no tardaron en tener lugar. El grupo alfa de los comandos tomaron los edificios públicos en Vilna y arremetieron contra los nacionalistas atrincherados en el edificio de transmisiones. Hubo 14 muertos y 700 heridos. Eventos parecidos ocurrieron en Riga, con 4 víctimas. Gorbachov reaccionó inmediatamente, algo por lo cual los líderes soviéticos no eran conocidos. Lamento profundamente los eventos que tuvieron lugar recientemente en Lituania y en Riga. Y expreso mis más sentidas condolencias para las familias afligidas por esta tragedia. Las noticias de las víctimas en Riga y en Vilna tuvieron un rotundo efecto en la URSS y en todo el mundo occidental. Después de lo acontecido, Occidente, y principalmente los Estados Unidos, estaban inquietos. Temían que esto desestabilizara no solo a los recientemente independizados países del Este, sino también a la Unión Soviética misma. Recuerdo los comentarios que hicieron George Bush, Margaret Thatcher y François Mitterrand. Temían que estos eventos obstaculizaran la perestroika de Gorbachov. Realmente aprobaban a Gorbachov, porque éste les daba la esperanza de la democratización de la Unión Soviética. Así pues, para dar otro paso en el largo camino hacia la democracia y para tener control otra vez de la situación, el presidente Gorbachov decidió llevar a cabo un referéndum, el primero y hasta ahora el último en la historia de la nación. Se le preguntó a la población si la URSS debía continuar existiendo bajo un tratado que aún estaba por ser definido. La respuesta en un 76% fue sí. Ese mismo día tuvo lugar otro referéndum, ahora solo en Rusia. El 70% de los votantes se declaró a favor del establecimiento de un presidente de Rusia que fuera elegido a través de un sufragio universal. El 16 de junio, Boris Yeltsin prestó juramento. Acababa de ser elegido primer presidente de Rusia. Ahora Moscú era sede de 2 partes que se enfrentaban, la de la Unión Soviética representada por Gorbachov y la de Rusia, con Yeltsin a la cabeza, que encarnaba las esperanzas del pueblo ruso. Si bien es verdad que había contraposiciones entre Gorbachov y Yeltsin, esas no eran muy serias. Lo que los movía era la lucha por el poder, la lucha por el primer puesto.
De eso era de lo que se trataba en realidad. Principalmente, eso era lo que los oponía. Debo decir que estos dos hombres amaban tanto el poder que para mí, si Yeltsin se hubiera convertido en secretario general del partido, el partido se habría fortalecido. Esa es la paradoja. En esta lucha, Gorbachov se vio en dificultades por sus resultados económicos. Para sacar a su país de la derrama económica de la que se le acusaba, no tuvo más opción que acudir al occidente. Buscaba obtener una ayuda financiera a gran escala, por lo que fue invitado a Londres a la cumbre del G7 de los países más industrializados del mundo. Se dijeron palabras amables. Él dijo, hice todo lo que se me pidió. Se me pidió acudir a los expertos y lo hice. Me enviaron con expertos estadounidenses. Se me pidió liberar los precios y lo hice. Se me pidió liberar los mercados y lo hice, pero ahora estoy al borde del precipicio. Si no me ayudan, esto será un desastre. Mitterrand dio su discurso. El del estadounidense fue un tanto parco. Pero el más sorprendente fue el de Mayor. Halagó a Gorbachov y lo acompañó para reunirse con nosotros y discutir el asunto. Para mi mayor sorpresa dijo, debemos ayudar a Gorbachov, sin embargo el futuro es incierto y él ya no estará en el poder. Debemos estar precavidos ante sus sucesores. Fue un tanto sorprendente, pues reconocía que Gorbachov estaba a punto de caer. Ellos preferían a Yeltsin. Yeltsin era un líder brutalmente duro que se oponía a la democracia. Consideraban que él podía mantener el control en Rusia. Gorbachov se dirigía hacia... Él podría intentar llevar a Rusia a la democracia social. Una independencia en una forma que a Occidente no le gustaba. Ellos preferían tener a un dictador autoritario que hiciera lo que ellos quisieran. Si el G7 le hubiera otorgado a Gorbachov un paquete grande de ayuda crediticia, económica y financiera, no hubiera existido un intento de golpe. No se habrían atrevido a ir en contra de Gorbachov si éste hubiera tenido un paquete financiero de $20.000 millones. Nunca lo habrían hecho. Habiendo regresado de Londres con las manos vacías, Mikhail Gorbachov sabía que su posición política pendía de un hilo. Se aproximaban las vacaciones de verano y había rumores sobre un golpe de Estado. Estos no carecían de fundamento. Definitivamente se estaba fraguando un golpe. Desde hacía tiempo se había estado organizando por un grupo de hombres, todos cercanos a Gorbachov o miembros de su administración. Todo empezó en diciembre del 90. No nos reunimos todos. Nos veíamos en pequeñas juntas. El país estaba yendo a pique y se necesitaban medidas extraordinarias para detener este proceso. Teníamos la Constitución de la Unión Soviética y el referéndum de marzo, donde el pueblo había dicho rotundamente que no a la desintegración de la Unión Soviética. Los que darían el golpe de Estado se oponían totalmente al nuevo tratado que Gorbachov formulaba, el cual convertiría a la Unión Soviética en una federación de estados soberanos, cada uno con goce de independencia. El proyecto de hacer un tratado para crear una nueva unión estaba terminado. Se publicó a fines de julio. Los problemas principales estaban casi resueltos. Incluso se había fijado el día en que habría que firmar y se había programado para el 20 de agosto. Los primeros signatarios serían Rusia y Bielorrusia. Los golpistas pensaban, ahora es cuando hay que actuar. Así fue como sucedió. El 18 de agosto, mientras Mikhail Gorbachov con su esposa Raisa y su familia se encontraban de vacaciones en la residencia presidencial de Crimea, tuvo lugar un hecho alarmante. El ministro de Defensa cortó la electricidad y el teléfono de la villa presidencial. El militar me dijo que habían recibido esa orden. Así sucedió. Y abandonaron la villa. Entretanto, los buques de la Marina Soviética patrullaban vistosamente la costa. La idea era suscitar una sensación de tensión en la residencia.
Pasado un tiempo, una delegación de ministros y miembros del partido entró a la residencia de Gorbachov. Sin más, exigieron que declarara al país en estado de emergencia, lo cual, por cierto, justificaría el golpe de Estado. En respuesta, les recordó los fundamentos constitucionales. Es sencillo, le dije a estos golpistas, vayan y reúnan al Congreso del Pueblo. Ahí se expresarán ustedes frente a ellos y yo haré lo mismo. Después de eso, veremos cuál es la decisión más conveniente. Me contestaron, en este caso, firma tu resignación. Me rehusé. Así pues, los golpistas se toparon con mi resistencia y no obtuvieron mi apoyo. Querían que los apoyara. Así fue como las cosas realmente sucedieron. De acuerdo con uno de los golpistas que estuvo ahí, el proceder de Gorbachov en aquel 18 de agosto en Foros, cuando el futuro del régimen peligraba, fue muy diferente. Sabes, yo estuve ahí, y así fue como Gorbachov se comportó. Tomó un papel y dijo, bueno, le escribiré al presidente del Parlamento pidiéndole reunir al Congreso del Pueblo. Tomó su pluma, tomó un papel, pero no los usó. Después dijo, de hecho no tendría que escribir nada. Ustedes están aquí, vayan y díganle al presidente que reúna al Congreso. A otro participante le pareció que el comportamiento de Gorbachov alentaba tácitamente el golpe. De hecho, nos daba la impresión de que el presidente no podría decirnos abiertamente, adelante, hagan su golpe, apodérense de Yeltsin, tómenlo por los pies y arrójenlo a donde quieran. No, nunca dijo nada parecido. Los presidentes no usan ese lenguaje. Así, los golpistas entraron a Moscú sin la autorización oficial del presidente Gorbachov y decidieron apresurar el curso de los eventos. Debido a una incapacidad por razones de salud de Mikhail Gorbachov para cumplir su función como presidente de la URSS y de acuerdo con el párrafo 7 del artículo 127 de la Constitución, se declaró un estado de emergencia. 500 tanques entraron a Moscú. Fue Yazov, el ministro de Defensa, quien dio la orden. Se acomodaron en lugares estratégicos en torno a edificios públicos, de radio y televisión. Rodearon el Parlamento de Rusia, la Casa Blanca. Los golpistas del Kremlin instauraron la censura, la prohibición de manifestaciones y el toque de queda. Contactaron a Boris Yeltsin, quien rechazó su invitación para participar en estas acciones. Desde la casa de campo de Yeltsin, hicimos un llamamiento al pueblo. Encontramos una manera clara, precisa y adecuada de decir que el presidente legítimamente electo Gorbachov había sido arrancado del poder y que los golpistas eran enemigos del Estado. Esto fue clave para lo que pasaría en esos 3 días. Esta sola declaración era una declaración dirigida tanto a la comunidad internacional como a la gente en nuestros países. Más y más moscovitas se dieron cita alrededor de la Casa Blanca rodeada de tanques. Boris Yeltsin decidió ir para allá a hablar con los tripulantes de los tanques, quienes en su mayoría habían sido reclutados. Yo le dije, ni lo pienses, Boris Nikolayevich, no es viable. No sabemos qué están tramando. No sabemos quién puede ser traicionado en cualquier momento. No puedes hacer eso. Se dio la vuelta y me dijo, dame el texto de la declaración. Aún así intenté persuadirlo para que no lo hiciera. Pero 5 o 6 minutos después, Yeltsin se había subido a un tanque y había unos cuantos con él. Ya que no tengo acceso a la televisión o a la radio, leeré esto.
a los ciudadanos de Rusia. En la noche del 18 al 19 de agosto, el presidente electo debidamente de acuerdo con la ley fue arrebatado del poder. Esto nos lleva a declarar ilegal a esa supuesta asamblea. La declaración de Boris Yeltsin tuvo un efecto inmediato en los manifestantes, quienes habían encontrado en él a un líder. Los soldados jóvenes permanecían vacilantes en sus tanques. Todo empezó a ir mal para nosotros cuando Yeltsin y su gente, los Popovs, los Sobchak y demás, todos estos traidores a la patria, no se les puede llamar de otro modo, condujeron a cerca de 100,000 personas hacia la Casa Blanca. Nos hundió definitivamente. A las 5 de la tarde, los golpistas se aparecieron por primera vez. Gennady Genayev dio una conferencia de prensa rodeado por 5 hombres, ministros y dignatarios del partido. Todos ellos habían sido nombrados por Gorbachov. Quiero anunciar que la Asamblea Administrativa del Estado de Emergencia de la URSS está totalmente consciente de la gravedad de la crisis que golpeó a nuestro país. Debido a la incapacidad de Mikhail Gorbachov por razones de salud para ejercer su función como presidente de la URSS, asumiré temporalmente dicha función de presidente. En Crimea, Mikhail Gorbachov y su séquito, quienes habían seguido los eventos a través de una televisión en una caseta de vigilancia de la villa, se enteraban de las intenciones de los golpistas. Rice estaba asombrada por la conferencia de prensa. Miraba con las manos temblorosas a Genayev. Gorbachov señaló que ahora los golpistas tratarían de emparejar la realidad con las mentiras sobre su estado de salud, que lo intentarían envenenar. A partir de ahí se rehusó a comer todo alimento que viniera de la cocina de la residencia. Privado del contacto con el mundo exterior, Mikhail Gorbachov, quien temía por su vida, grabó una declaración frente a una cámara casera. Hemos encontrado este excepcional documento entre unos archivos. Después de la conferencia de prensa de la Asamblea del Estado de Emergencia liderada por el camarada Genayev, caí en cuenta de que tanto la gente rusa como la extranjera había sido mal informada. Declaro que todo lo dicho sobre mi salud es falso. La mentira sirvió como conspiración contra la Constitución. Al presidente legítimo se le está privando de ejercer su función, lo que es más. La residencia de Crimea, donde me encuentro, está rodeada de soldados. Soy prisionero. Al día siguiente, Boris Yeltsin, que había pasado la noche en el Parlamento protegido por un vasto cuerpo de seguridad, recibía más y más apoyo del país y del extranjero. Los moscovitas erigieron vallas en torno a los tanques, cuyos ocupantes no habían recibido órdenes y parecían estar ya fatigados. Había una completa confusión entre los golpistas. Uno a uno intentaban retirarse. Todos nosotros, miembros de la Asamblea del Estado de Emergencia, no éramos de los que pueden ordenar dispararle a nuestra propia gente. No hubo guerra civil ni derramamiento de sangre, solo un accidente en la noche de la retirada de los tanques. Había una salida que había sido obstruida por algunos vehículos, como un trolebús y un camión. Y detrás de estos había algo, probablemente tanques que trataban de pasar. Vi a un hombre, después 5, después 10,
después 20 que corrían a toda velocidad hacia los tanques. Y detrás de ellos, 100, 150, 200 personas. Cuando llegaron al tanque, quitaron la cubierta que estaba guardada detrás de este y la arrojaron fuera del tanque. La gente en los tanques se percató de que algo pasaba. Así que sin visibilidad, pues estaban bajo las cubiertas, comenzaron a apartarse y mientras lo hacían, atropellaron a 2 jóvenes. Entonces hubo un fuerte alarido en la multitud. Los soldados salieron de los tanques. Ninguno de ellos fue linchado, al contrario. La gente les decía, hermano, ¿qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Entonces los soldados, quienes habían sido reclutados naturalmente, se unieron a la multitud. Por primera vez en la historia de la URSS, la gente actuaba siguiendo su propia voluntad, sus intereses, en lugar de seguir órdenes colectivas. En la mañana del 21 de agosto se levantó el estado de emergencia. Los golpistas se rindieron. Los tanques regresaron a sus barricadas entre el júbilo de la gente. Ahora era momento de traer a Gorbachov de regreso a Moscú. Atemorizados, los golpistas decidieron enviar a Vladimir Khrushchev y a otros cuantos hombres a Crimea. Pensaban que al estar cerca de Gorbachov, podían protegerse de las consecuencias que su revuelta había causado. Al enterarse de esto, Yeltsin, sospechando una posible traición, decidió enviar a su vicepresidente Rutskoy para que él mismo trajera de regreso a Gorbachov. Por este acto, se le consideraría el salvador de Gorbachov. Así pues, Yeltsin informó a las embajadas de Occidente en Moscú sobre su iniciativa. Me puse en contacto con la embajada francesa en Moscú. Me hicieron saber que un avión estaba por partir. Le dije al embajador, manda a alguien en ese avión, manda a alguien en ese avión. Ese alguien fue un diplomático francés que hablaba muy bien el ruso. Se unió a Rutskoy y su equipo, quienes arribaron 2 horas después a Crimea. Inmediatamente se dirigieron a ver a Gorbachov. Gorbachov era resguardado por un pequeño escuadrón, el cual nos condujo hacia donde estaba él, su esposa y su séquito. Sin embargo, los golpistas estaban por todos lados. Yo le dije que hasta donde yo sabía, estábamos a favor de lo que él había hecho y que habíamos llegado para ayudarlo a regresar. Esto lo emocionó. Su esposa parecía deshacerse. Era doloroso ver eso. Rutskoy les dijo, hemos venido a devolverle su libertad. El problema era que Khrushchev y sus golpistas aún estaban ahí y que ellos también querían llevar al presidente Gorbachov hacia Moscú en su avión. Gorbachov nos dijo, gracias señores, pero aquellos han venido por mí, así que me iré con ellos. Esta noche empacaremos y partiremos mañana en la mañana. Nosotros, los del grupo de Yeltsin, le respondimos, de ninguna manera, acompáñenos ahora. Aunque tentado a partir con los golpistas, Gorbachov consintió tomar el avión enviado por Yeltsin, a pesar de saber lo que le esperaba. Mikhail Gorbachov estaba angustiado. No se encontraba en su estado usual. No sabía qué decir. Todo su cuerpo temblaba. ¿Y sé por qué? Porque cayó en cuenta de que estaba por perderlo todo y que no podía hacer nada al respecto. Un considerable grupo de partidarios de Yeltsin, el verdadero vencedor del golpe, recibió al presidente Gorbachov en el aeropuerto de Moscú. Fue valiente. Su esposa Raisa y su nieta parecían estar claramente destrozadas. Enérgicamente reprobó el golpe, pero no podía más que agradecer a su libertador. Estoy muy agradecido con la gente de Rusia y con su presidente, Boris Yeltsin, por su inquebrantable postura. Mikhail Gorbachov se encontraba ahora a merced de Boris Yeltsin, quien se presentaba como el salvador de la perestroika y de la democracia.
Y ante el Congreso de los Diputados no le tomó mucho otorgarle a su rival el golpe de gracia. Blandió el texto del decreto que suspendería las actividades del Partido Comunista en Rusia mientras no se aclarara exactamente el papel jugado por el séquito de Gorbachov en el golpe de Estado. Uno de los diputados fue todavía más lejos. Dada su participación en el golpe de Estado, ¿está de acuerdo en que se disuelva el Partido Comunista, como se hace con una organización criminal? Ya que la pregunta ha sido tan directa, responderé del mismo modo. No estoy de acuerdo en que se disuelva al Partido Comunista como si este fuera una organización criminal. El solo hecho de prohibir al partido sería un error por parte del gobierno y de un presidente que se dice democrático. En este punto, una escena extraordinaria tuvo lugar. Boris Yeltsin subió al podio. Quería que Gorbachov firmara el decreto junto con él. El presidente se negó. Yeltsin insistió. Gorbachov se rehusó. Yeltsin volvió a su asiento y... Camaradas, para acabar con esto, permítanse firmar el decreto para poner fin a las actividades del Partido Comunista de Rusia. El decreto ha sido firmado. Estas imágenes que se transmitieron en todas las televisiones de la URSS aceleraron la desintegración del imperio. En las semanas siguientes, el gobierno soviético reconoció la independencia de los estados bálticos y de Georgia, Armenia, Ucrania y Bielorrusia. Fue entonces cuando el presidente Gorbachov, que procuraba mantener la unión a toda costa entre Moscú, Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas asiáticas, pensó en crear un bloque económico. Trabajamos en un nuevo tratado para un bloque económico con Yeltsin en nuestro equipo. Incluso este lo firmó. Publicamos este proyecto y lo enviamos a los líderes de todas estas repúblicas para que fuera ratificado. Mientras tanto, él, a mis espaldas, Yeltsin, preparaba los acuerdos de Beloveche. En efecto, el 8 de diciembre de 1991, en una cabaña en Beloveche, en medio del bosque bielorruso, Boris Yeltsin secretamente se dio cita con los presidentes de Bielorrusia y de Ucrania, Stanislav Shushkevich y Leonid Kravchuk. La idea era firmar una nueva alianza económica y política con ellos para arruinar el tratado de Gorbachov y socavar su función como presidente de la URSS. Sin Yeltsin y sin el papel jugado por Bielorrusia y por Ucrania, no habría tenido lugar la desintegración de la URSS, tan simple como eso. Y si no hubiera habido una desintegración, habría habido un renacimiento del viejo régimen sobre los antiguos fundamentos que todos conocemos. Mikhail Gorbachov lo había perdido todo. Simplemente había caído. El 21 de diciembre, en Alma-Ata, Kazajistán, 11 repúblicas se unieron a la SEI, el nuevo bloque económico creado por Yeltsin. Con ello firmaron la sentencia de muerte de la URSS, que se había convertido en una carcasa vacía. Gorbachov desapareció. Nos pasamos la mitad del tiempo preocupándonos por el futuro de la URSS. Eso basta. Cuando uno nace libre, uno nunca se convertirá en lobo o en león, ¿comprende? Sea cual sea la mentalidad e inteligencia de esa liebre, siempre será liebre. Un lobo y un león podrán no ser muy inteligentes, pero pueden desgarrarse la garganta con sus dientes en un instante. Esto da una idea de la relación entre Yeltsin y Gorbachov. Es verdad, Yeltsin era un hombre muy capaz. Su único defecto era que bebía. Si se le visitaba antes del mediodía, conversaba perfectamente.
Pero en las tardes siempre estaba ebrio. Y si el vodka no estaba frío, le gritaba a sus súbditos: ¿por qué demonios no está frío el vodka? Yeltsin es una persona valiente y capaz. Incluso tuvo buenas ideas, pero era un oportunista. En el Kremlin, Gorbachov estaba al mando de oficinas crecientemente vacías que el oportunista Boris Yeltsin ansiaba ocupar. Gorbachov, el apparatchik, convertido en demócrata, quien honestamente creía en la reforma del comunismo, el hombre que acabó con el miedo que cimentó el sistema soviético durante más de 70 años, era acusado por su gente de ser cobarde, indeciso y débil. Pero entonces, ¿cómo pudo haber iniciado un hombre tan débil la perestroika? Díganme, ¿cómo pudo haber iniciado un cambio en el régimen social? El glasnost, la democratización, la vida parlamentaria, el fin de la Guerra Fría, el fin de la represión policíaca, el fin de la represión religiosa. ¿Cómo? Dígame, ¿ve en qué lío de contradicciones nos encontrábamos en ese momento? El 25 de diciembre de 1991 a las 7 de la mañana, abandonado por todos, Gorbachov leyó su carta de renuncia. Queridos compatriotas y ciudadanos, debido a la presente situación de la creación de la CEI, yo, por ello, doy fin a mis funciones como presidente de la URSS. Tan pronto como Mikhail Gorbachov firmó la carta de renuncia, no lejos de ahí, en el Kremlin, la bandera de la URSS fue retirada. Había ondeado durante los 74 años del imperio más grande del siglo XX, pero fue reemplazada por los 3 colores de Rusia. Amanecía una nueva era, con las promesas de la democracia, el desarme global y el respeto hacia los derechos humanos. El tiempo ha pasado. Sabemos lo que aún queda de todo ello.